Bienvenidos un sábado más a la catequesis y a esta escuela diocesana de oración que, como todos los sábados y domingos, nuestro señor arzobispo emite para toda nuestra archidiócesis a través de canal diocesano y que nos invita a rezar con los testimonios de los grandes testigos de oración. En esta catequesis vamos a hablar de uno de los mártires de la persecución religiosa en España del siglo XX, el beato Saturnino, que nació el 29 de noviembre de 1866 en Viruega, provincia de Guadalajara, y arzobispado de Toledo, hijo legítimo de Santiago y de María Montealegre, que pocos años después dejaría huérfano al beato Saturnino. El beato Saturnino practicó sus estudios de bachillerato en Guadalajara, en Sigüenza. Posteriormente se trasladó a Toledo como alumno externo del seminario de esta ciudad. Aprueba el tercer año de teología y recibe la tonsura y las órdenes menores el 13 y el 14 de mayo de 1891. Su labor pastoral es amplia, pero en Talavera, su último destino, desarrollada con una amplia y celosa tarea pastoral, oración y exquisito amor a la Eucaristía, doctrina luminosa y evangélica, en sermones, prácticas, dirección espiritual, caridad por los más pobres y necesitados y preocupación continua por las vocaciones, que le lleva incluso a fundar 2 becas para el seminario de sus propios ingresos. También desarrolló su labor pastoral en las 2 fundaciones de las que, como arcipreste y como párroco de Santa María de Talavera, fue patrono. En ambas tuvo que sufrir acusaciones, incomprensiones y calumnias. Se le echa la culpa de que la salida de los padres salesianos en la Fundación Santander y de la mala administración en la Fundación Aguirre, que provocaba virtud y humildad, supo soportar todo ello, de lo cual fue probada posteriormente su inocencia. Pero una de las cosas que debemos saber es que él es martirizado. El martirio en la persona de don Saturnino no fue un acto aislado de su vida o del final de su vida, sino que, como lo atestigan aquellos que lo conocieron íntimamente y que queda reflejado en sus escritos, es más bien un fruto maduro de su existencia de fe viva, con la clara conciencia de sus propias responsabilidades frente a la vocación sacerdotal recibida del Señor. Decisión de ofrecerse y ofrecer la propia vida como acto de amor desinteresado a Cristo y de su servicio a la Iglesia, a todos los hermanos. Los testigos hablan de él como un sacerdote noble, caritativo, devoto y amante de la Eucaristía. El beato Saturnino, en los días anteriores a su prisión y martirio, ya había manifestado su generosa intención de dar la vida por Cristo. En la enseñanza, en la catequesis a los niños, con frecuencia había manifestado su deseo de martirio, diciendo: ojalá tuviera la dicha de morir mártir. Así manifestó también en la última plática que dio a las carmelitas, diciendo: hijas mías, tened mucho ánimo y confiad en el Señor. A vosotros no os pasará nada, pero a mí me matarán. Morir por Cristo es un dulce morir. Estas palabras están en las reliquias que se conservan en la parroquia de Santa María la Mayor de Talavera de la Reina. Pues escuchemos atentamente esta espléndida catequesis sobre este mártir beato Saturnino, que fue párroco de Santa María Mayor de Talavera de la Reina y asesinado y martirizado en la persecución religiosa del siglo XX en España. Escuchemos atentamente a nuestro arzobispo. Tenemos hoy cómo oraba un mártir además nuestro, un mártir de Toledo, de la archidiócesis de Toledo, concretamente don Saturnino Ortega, que fue párroco de Santa María la Mayor de Talavera de la Reina. La figura colosal de este hombre nos enseña
Él muere en la guerra civil, muere mártir de la fe por confesar la fe, y es un hombre que vive apasionadamente su amor a Jesucristo, con mucha vinculación con las Carmelitas Descalzas de Talavera de la Reina y de otros sitios, pero sobre todo es una persona que podríamos decir, don Saturnino Ortega, que puede darnos mucho y nos puede ayudar mucho. ¿Cómo oraba un mártir? ¿Cómo es la oración de un testigo que ha dado la vida por Jesucristo, que ha derramado hasta la última gota de su sangre? ¿Qué nos enseña a nosotros este hombre? ¿Cuál es su profunda vivencia del Señor? A mí, cuando he leído un poco sus escritos, me ha parecido una persona, como todas las figuras de los mártires, que realmente han recibido el premio, la mayor gloria que pueden recibir. Es verdad que el martirio es un don, es un regalo que Dios hace, y que ese regalo algunas personas también se van preparando. Pero nosotros podíamos decir, con la figura de don Saturnino, que es verdad que ya se ve en sus escritos un gran poeta. O sea, tiene unos escritos preciosos, aconsejo que lo leáis. Está toda Talavera de la Reina y toda Santa María la Mayor, y todo lo que él hace está plasmado. Es un párroco de toda la vida. Bueno, pues él viene de una situación de distintos lugares, porque cuando la archidiócesis de Toledo abarcaba prácticamente una gran parte de España. Es decir, ¿cómo podíamos decir nosotros qué es la figura de este hombre? ¿Cómo oraba? Primero, me he encontrado con que él, decíamos antes, su oración era disponerse a la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, como dijo María. Toda oración cristiana me tiene que llevar a sintonizar con su corazón para vivir los proyectos de su corazón que subsisten de edad en edad. Está claro que él va viendo que la situación sociopolítica de aquel momento que él vive, pues se va llenando de tensiones, de problemas, de conflicto, de que se les va de la mano muchas cosas, de que hay una solapada y ya abiertamente pues ataque a la Iglesia y a los sacerdotes. Eso lo va plasmando, ¿no? ¿Cómo reacciona él ante eso? Pues don Saturnino lo que hace es disponerse. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Él, en vez de entrar en contienda solo, sino lo que procura es que su oración sea una oración pues como la que vivía el padre Charles de Foucauld, que también la comentamos aquí. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, con tal que tu voluntad se cumpla en mí. Esta sería como una primera clave de la oración de don Saturnino. Yo, leyendo sus escritos, él es poético, ¿no? Él lee y profundiza en la palabra de Dios. Se ve que es un hombre que prepara bien como buen párroco todas las homilías. Se ve claramente que en aquellos momentos está muy preparado, que lee mucho. Y se ve sobre todo que su oración está alimentada, pues como toda oración cristiana, por la palabra de Dios, grandes libros clásicos que luego me voy a referir en la segunda parte. Por ejemplo, el Kempis. Curioso, cuando está en la cárcel, él habla de que tiene el Kempis y que puede meditarlo, ¿no? Por tanto, yo creo que en ese sentido, la oración de don Saturnino nos ayuda a todos a que nuestra oración tiene que ser en todo buscar y hallar la voluntad de Dios, como dice preciosamente San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, ¿no? Es una oración en un primer momento. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Como dice el Señor en la carta a los Hebreos, como explica el autor de la carta a los Hebreos, cuando Dios se hace hombre, se encarna, el Verbo en el seno de María dijo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Claro, nuestra vida muchas veces el Señor nos va encaminando por cosas que nosotros ni siquiera soñábamos ni pensábamos, ¿no? Es más, casi siempre todos tenemos la impresión de que el Señor nos ha llevado, y la vida mismo, incluso los que no tienen fe o los que no creen,
pues piensan que realmente de lo que les hubiese gustado, pues hay muchísima distancia. Pero a veces también nosotros que queremos vivir cumpliendo la voluntad de Dios y que queremos en todo hacer su voluntad y que la oración nos lleva a una actitud de disponibilidad a los planes de Dios. Todos tenemos como esa impresión de que realmente, pues cuántos, él como sacerdotes a lo mejor pensó en pueblecitos pequeños o pensó en ser un cura de toda la vida de pueblo. Pues Dios le manda una gran parroquia, Santa María la Mayor de Talavera, en un momento. Él pensaría vivir un tiempo pacífico, que aquello se fuese solucionando, de pronto vienen guerras, conflictos, pues un poco parecido también a la situación que vivimos nosotros hoy, ¿no? Cuando el Papa Francisco habla de que más de 50 lugares en el mundo hay conflicto armado en estos momentos y hay auténticamente guerras, aunque las más famosas todos sabemos cuáles son, o las más conocidas. Él todo eso lo vive pues con una actitud de creer en lo que podríamos llamar la providencia de Dios. Dios, dice la gente sencilla de los pueblos, y la gente y el sentir de la gente escribe derecho con renglones torcidos. Y Dios saca adelante cumpliendo su voluntad cuando nos fiamos de Él. Y cuando una persona vive esta actitud de confianza en el Señor, pues está claro que hay algo precioso. Y eso es lo que aprendemos también aquí nosotros en nuestra escuela diocesana de oración, ¿no? Aprendemos a que la oración me tiene que llevar: hágase en mí según tu palabra, como dice María, como dijo don Saturnino Ortega. Es decir, que es beato, que está ya beatificado. La Iglesia ha reconocido su martirio, por lo tanto su santidad, por supuesto, claro. Un mártir después del bautismo es la mayor gracia que hay, porque el martirio significa, sobre todo fundamentalmente, que al final pues, he vivido sobre todo en esa actitud de identificación plena con Jesucristo, que es el Rey de los mártires, ¿no? Que también entregó la vida y derramó hasta su última gota de su sangre. Por tanto, yo creo que ya esto lo tenemos como muy claro, este primer punto, de esas tres partes que hacemos siempre en nuestra escuela diocesana de oración para aprender a orar orando. En este caso no hemos tratado mucho, pero ha habido alguno, ¿no?, en nuestra escuela diocesana de oración, hoy con un mártir, y con un mártir toledano de Talavera de la Reina, aunque él venía de Brihuega, venía de lejos, pero sin embargo, es decir, él es un hombre que vive apasionadamente la pasión por Jesucristo, la pasión por ser fiel a los proyectos de su corazón, la pasión por amar a Jesús en aquellos momentos históricos que le toca vivir. Mirad, la característica del hombre maduro en la fe es el que asume la situación que vive desde Dios. No significa que te guste o no te guste, sino que la asume. San Agustín en eso es preciso y precioso en lo que dice. No existen tiempos buenos ni tiempos malos. Existen los tiempos que a cada uno nos toca vivir y tenemos ahí que florecer. ¿Os habéis fijado cómo las flores, por ejemplo, florecen en todo sitio? Porque no necesitan más que arraigarse, enraizarse, el agua, incluso aunque haya poca agua, como las del desierto, que salen flores preciosas, incluso aunque haya poquito de sol, como muchas que hasta florecen en el agua, ¿no? Florecen en las cimas, en la nieve, en el frío, en los vertederos, en los basureros, en las ciudades a veces, en medio del alquitrán ha crecido una flor. Por eso yo creo que en ese sentido la primera característica de don Saturnino como mártir en su oración es hacer la voluntad del Señor. No se plantea, pues seguramente que aquellos tiempos que él vive son tiempos muy convulsos, muy problemáticos, de muchísimo sufrimiento para todos momentos en aquellos, tanto en España, en Toledo, en la humanidad. Son momentos dramáticos de enfrentamientos, de sufrimiento, ¿no? Y que él, pues desde su realidad de sacerdote, se ve envuelto en esta realidad. Y él, la primera oración, como reza y se plasma en todos sus escritos, es: hágase. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Incluso ya empieza a intuir que podía ser mártir. En muchos escritos deja ver pues que la cosa se va poniendo, se va complicando, y cuando llega la oración incluso sueña con decir, bueno, pues si Dios me pide el martirio, me dará las fuerzas.
El martirio no se tiene en ese sentido uno que exponer a ello, buscar, porque es un don de Dios. No sabemos si tenemos fuerza para ser mártir por nuestra propia fuerza. Está clarísimo que no. Tiene que ser un don, un regalo que uno acoge y acepta colaborando con el Señor. Pero él ya intuye eso y en su oración él descubre o ve que el Señor le puede pedir la gloria del martirio. Y él, en esa actitud humilde y sencilla, dice, como la actitud de María, su primera actitud de oración es: aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. Segundo, la oración de don Saturnino Ortega está tejida, como ya beatificado por la Iglesia, ahí están sus restos en Talavera de la Reina. A mí me parece que es una oración que podríamos llamar que está fraguada en momentos que él dedica a Dios y que lo hace sobre todo con los grandes clásicos de esos momentos. Él, cuando está en la cárcel y ya previendo que durará poco allí porque le van a matar, él tiene, como tenían muchos sacerdotes, y tenemos, ¿no?, un pequeño Kempis. El Kempis, saben ustedes que es el libro de la imitación de Cristo. El nombre de Kempis viene de quien se creía que era el autor, que prácticamente está casi demostrado que probablemente no es Kempis el autor. Algunos, San Ignacio creía que era Gerson, por eso utilizaba mucho la imitación de Cristo y le llamaba mi Gersoncito, mi Gerson, porque es un libro clásico, aunque como todo libro también, en cierta manera, siendo uno de los mejores libros de la humanidad y sobre todo que ayuda muchísimo a la oración, pues también tiene también, podríamos decir, aspectos que luego después van a desarrollar otros muchos libros de espiritualidad, ¿no? Pero es un libro, sin lugar a duda, incluso muchas órdenes religiosas y muchas congregaciones le tienen como un libro clásico para su vida espiritual íntima con el Señor. Y vuelvo a repetir que probablemente después de la Biblia ha sido los libros que más se ha utilizado en la historia de la Iglesia sobre la oración, o de los que más se ha utilizado, ¿no? Entonces él se encuentra en la cárcel, se encuentra en su noche oscura, tiene que orar allí, y una ayuda en su oración personal es la imitación de Cristo. La imitación de Cristo. En este sentido, podríamos decir que este libro a él le ayuda. Otra clave para nuestra oración personal, ¿no? He dicho muchas veces que Santa Teresa de Jesús nunca iba a la oración si no llevaba algún libro, por lo menos sus primeros años. 17 años o más estuvo, no iba nunca a orar si no tenía un libro, un buen libro. Y cuando estuve, lo he contado muchas veces, cuando estuve la última visita que hice con los diáconos permanentes de España, que hice a Ávila, recuerdo que el que nos presentaba la figura colosal de Santa Teresa de Jesús, junto con Juan de la Cruz, los grandes cumbres de la mística mundial, de todo el mundo, universal. Hay una frase que tenía ella que dice: y no estaba nunca contenta, dice Teresa de Jesús, si no tenía un buen libro para leer. Fíjate que en aquella época no es como ahora, que tener un libro era para unos privilegiados, ¿no? No traía contento, dice ella, si no tenía algún buen libro que le ayudaba en sus ratos de oración con el Señor también. Por tanto, segunda clave de la oración de don Saturnino, ¿no? Orar siempre con buenos libros, orar en las situaciones que vivimos, porque a veces, cuando uno está pasando un momento de sufrimiento, como el que vivía don Saturnino en la cárcel, primer punto, noche oscura, sin nada, con muchísimos desprecios. Él pensaba que a lo mejor por ser sacerdote en algún momento iban a tener alguna consideración con él. El tratamiento fue nefasto contra él, fue golpeado, fue humillado. En esa situación, la polarización de una persona está en lo más urgente, que es, en cierta manera, salvar la vida, o por lo menos a ver cómo salimos de esta, ¿no? Su oración, sin embargo, se teje y se deja ayudar en aquellos momentos por todas las reflexiones tan impresionantes que tiene este libro de la imitación de Cristo, ¿no? Es decir, él tiene esa ayuda en aquellos momentos, ¿no? Un buen libro de espiritualidad y de oración es como un buen amigo. Lo tienes, lo dejas aquí, pero lo vuelves a tomar otra vez, vuelves a insistir, subrayas. Tienes siempre como esos escritos que te llegan al corazón, ¿no?
Y esta sería como la segunda clave. En los momentos más oscuros de su oración, Saturnino acude, junto con la palabra de Dios, que es sobre todo lámpara para nuestros pasos y luz en el camino, recurre también a el Kempis, que él lo narra muchas veces. Allí tenía, aunque había también algunos compañeros, algunas personas también como él, que le decían, a ver si no nos lo quitan pronto, porque también cuando Van Tuan cuenta cuando estaba en la cárcel allí en Vietnam, ¿no?, de los comunistas, pues también le requisaban todo, le quitaban todo, ¿no? Él vivió, y sin embargo, bueno, pues cuando uno no tiene medios para la oración, pues Dios te da, Él se hace verdaderamente mucho más cercano, mucho más encontradizo, y sin embargo la noche nos purifica, pero también nos alienta a que está cerca el día de la luz y que está cerca el amanecer, ¿no? Cuanto más oscura es la noche, más cerca está la luz. Dicen los que entienden, hay un momento en todas las noches que se hace más intensamente oscura, pero dicen que es cuando ya empieza a clarear, volverá enseguida a clarear y volverá enseguida a descubrirse esa luz preciosa, la luz de Cristo que ilumina su vida. Segunda clave para la oración de don Saturnino es orar en su noche oscura, orar allí en la celda, orar en la cárcel. Él se une a Cristo, no deja tampoco allí la oración. No podía celebrar la Eucaristía, que también es sobre todo la centralidad para un sacerdote. La Eucaristía celebrada, comulgada y adorada, centro y cumbre y culme de la vida cristiana, como dice el Vaticano II. Pero allí en aquel lugar donde no podía celebrar la Eucaristía, como Van Tuan, que tampoco le dejaban en un primer momento, y luego él ya acude a hacer sus cosas y sabía de memoria las palabras de la consagración, se sabía casi toda la misa y poco a poco empezó a celebrar. Pero él, a don Saturnino, está allí en la cárcel, está olvidado, está en su noche oscura, está pasando lo fatal, está realmente siendo humillado, despreciado, y en esa situación él acude también. Pero ahí él dice este dato, tenía el Kempis, tenía la imitación de Cristo, que en algún momento, alguno de sus textos, me ayudaron a unirme a Jesús en medio de mi noche y de mi oscuridad. Esto es importante, lo que se llamaría los recursos orantes, que tantos damos en nuestra Escuela Diocesana de Oración. Llevamos ya más de 100 programas, 100 y pico, así 130, nos acercamos, y cada sábado estamos recurriendo a muchos recursos para que nuestra oración pueda ser ayudada. Es verdad que el que tiene que orar tiene que pasar también por noches oscuras, y el que tiene que orar tiene que aprender a aburrirse, y tiene que aprender en su soledad, y tiene que descubrir que la oración a veces hace cuesta arriba, y tiene que aprender a confiar y a no dejarse llevar por los estados de ánimo, o si siente, si no siente. A Dios no se le sigue porque se le siente, se le sigue porque se le ama, y porque cuando se le ama acaba el Señor entrando a cañonazos en nuestra vida, y acaba el Señor dándonos incluso mucho más de lo que nosotros podemos esperar. Pero es necesario en nuestras noches oscuras, en nuestros sufrimientos, como hace preciosamente don Saturnino Ortega, es necesario acudir a esa oración de intimidad con el Señor, que se ayuda a veces de un buen libro de espiritualidad. No cualquier libro. Yo, por ejemplo, no aconsejo que en la capilla se lleve un libro, por ejemplo, una biografía de santos. ¿Por qué? Porque una biografía de santo es una historia y bueno, puede haber aspectos que te ayuden a la oración, pero a lo mejor, como yo digo, cada 40 páginas. No, en la oración hay que llevar libros de meditaciones y libros probados que sean buenos, como el Kempis, ¿no? O como tantos y tantos que descubrimos, ¿no? Hay muchos libros ahora mismo, autores que están escribiendo libros de meditaciones que son bellísimos, ¿no? Raniero Cantalamessa, por ejemplo, es un autor. Jafilit tiene libros de meditaciones bellísimos, ¿no? Hay muchos autores que tienen libros de oraciones y de meditaciones preciosos, ¿no? Yo también he escrito alguno. El último que escribí y que también se está extendiendo mucho, ¿no? Que me hizo el prólogo el señor cardenal de Barcelona, Monseñor Omeya, ¿no?
oraciones del caminante, ¿no? Pues bueno, pues quiere decir que todo lo que me ayude a orar, todo lo que me ayude a tener sintonía con Jesucristo, todo eso me llevará a mirar a Jesús y en mis noches oscuras es como un buen amigo, un buen soporte, un libro de meditaciones. Por eso uno tendría que tener, por supuesto, el mejor libro de meditaciones es la Biblia, la palabra de Dios. Y después, probablemente clásico, pueden estar el Kempis, Camino, hay tantos, Luz, hay un libro que se llama Luz, meditaciones de los clásicos, ¿no? Todos esos son libros de meditaciones que tienen también. También hay libros de meditaciones que utilizaba Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, o sea, hay muchísimas realidades, ¿no? Pero yo creo las grandes meditaciones que tiene, por ejemplo, San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, pero sobre todo esas tienen que ser ayudados en una clave de ejercicios espirituales, ¿no? Pero es verdad que en momentos en que se polariza, es decir, uno está preocupado, obsesionado, a veces te hace y te ayuda a salir un libro que te lleva a profundizar en el misterio del amor de Dios. Y la tercera y última clave de la oración de don Saturnino Ortega, que me parece que nos puede ayudar finalmente, es la última oración, ya es podríamos decir, un canto a lo que te lleva a la oración, que es aquí estoy, lo que decíamos al principio. O sea, si yo toda mi vida he vivido mi vida de oración tratando de cumplir la voluntad de Dios y los proyectos de su corazón, la última oración ya de don Saturnino antes de morir es, pues mira, ya ni siquiera uno tiene muchas veces ante el sufrimiento y ante el dolor que analizar demasiado. A veces nos pasamos la vida analizando y hay momentos en la vida en que no está uno para analizar, sino para aceptar. Me acuerdo lo que nos decía un profesor en nuestro seminario, ¿no? Si quieres ser feliz como me dices, no analices, porque como te pases toda la vida analizando o tratando por todos los medios de comprender a Dios y de comprender los planes de Dios, y sobre todo algunos que se pasan toda su vida preguntándole a Dios ¿por qué? Cuando Dios no nos va a responder nunca el por qué, nos va a responder el para qué. Cuando uno se mete en los proyectos de Dios en su vida, nunca le tiene que preguntar ¿por qué, Señor, esto? ¿Por qué esta muerte? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este fracaso? ¿Por qué esta circunstancia que me marcaron la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta ¿para qué? Y el para qué sí lo suele contestar el Señor, aunque a veces haya que esperar y dedicar mucho tiempo a estar con el Señor. Y hay que dedicar mucho tiempo a digerir. Yo digo siempre que la oración cristiana te ayude a digerir los grandes sufrimientos de la vida. Probablemente mucha gente y muchos cristianos y muchos hombres de nuestro tiempo y siempre están atragantados y no digieren muchas cosas y no han sido capaces de digerir cosas porque no han tenido vida de oración, porque no se han puesto delante de Dios, no han tragado, no han bebido el agua. Esto ocurre con un ejemplo humano. Si tú te metes un alimento, una cebolla o un alimento y se te queda algo que se te queda atragantado, eso te va a estar repitiendo toda la tarde y todo el día hasta que eso baje para abajo. Cuando uno lo digiere, entonces ya se pasa todo. Pero hay muchos cristianos que están atragantados por muchas cosas que no han sido capaces de digerir. A lo mejor porque era muy difícil de digerir o humanamente imposible de digerir. Pero con el Señor, bebiendo el agua viva, vamos digeriendo. Y eso es lo que le pasa a don Saturnino. Él empieza con un planteamiento previendo que podía llegar el martirio a una actitud, podemos decir que se prepara, aquí estoy para hacer tu voluntad, pero se prepara sin pedir nada, sencillamente aceptando la voluntad de Dios. Esa frase que tiene San Francisco de Sales y que yo la repito mucho en mi vida: Señor, yo nada pido, pero tampoco nada rechazo. Tú sabes que existo. Nada pido, nada. Me refiero que no a veces pedimos cosas grandes que no sabemos. Uno pide el martirio, si este hombre pide, yo quiero ser mártir, ¿y tú qué sabes si en esos momentos vas a tener las fuerzas para que un don tan grande como es ese? Nada pido, nada rechazo. Dios sabe que existo.
Eso es un poco la actitud con la cual vive don Saturnino. Y esta tiene que ser un poco la actitud con la cual nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Estoy aquí, Señor, para seguirte. Y en aquellos momentos, hasta que llega el martirio cruel, estos mártires que tenemos nosotros en nuestra archidiócesis de Toledo, a cientos, ¿no? Y que es verdad que ellos murieron por la fe y que vivían sencillamente cumpliendo la voluntad de Dios, y que lo que querían y amaban era a Jesucristo, a la Iglesia y a su pueblo y a su gente, ¿no? Ellos no tienen y no mueren con una connotación ideológica. Ellos mueren por la persona de Cristo, viven por Jesús y por la Iglesia y por los hermanos. Ellos mueren por confesar su fe, por vivir unido a Jesucristo, ¿no? Por eso es tan importante. Y ellos miren incluso perdonando, porque cuando muere don Saturnino hay un gesto suyo de, por supuesto, gritar Jesucristo, viva Cristo Rey, pero también hay un gesto de perdón. En el fondo, todos los mártires mueren todos como Jesucristo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En el fondo, el mártir es el hombre que se pone en el lugar del otro y lo vive con entrañas de misericordia. No muere odiando, si no, no sería mártir. No muere odiando, si no, no sería santo. No muere con una actitud, él muere con esa actitud del corazón que vive y que se identifica totalmente con los proyectos de su corazón. Los proyectos de su corazón subsisten de edad en edad, y por eso las dos actitudes de don Saturnino es un grito a la fe: creo en Jesucristo, no entrego la vida por Jesucristo y por su Iglesia y por nuestros hermanos, por su pueblo, ¿no? Allí en Talavera, donde era párroco, en Santa María la Mayor, una de las parroquias más importantes de Talavera, ¿no? Allí vive él esta pasión por Jesucristo, por la Iglesia, por sus hermanos, ¿no? Un hombre que además, curiosamente, como le pasaba a todos estos mártires, se caracterizaba por el servicio a los pobres también. O sea, ¿no creéis que los mártires, los santos, los místicos están en la estratosfera? He contado muchas veces la última anécdota en la vida de las últimas de San Juan de la Cruz, que cuando como provincial visita absolutamente todas la provincia de Andalucía, cuando termina y hace una recomendación a las comunidades que ha visitado, el gran místico de las nadas, el santo, el místico, el hombre de Dios, el asceta, pues sabéis lo que recomienda una de las comunidades. Me he fijado que estáis muy bien, que soy muy fervoroso, pero también me he fijado que coméis poco. Echar más garbanzos al puchero, por favor, y no paséis necesidades. Eso es la recomendación de un místico, de un santo, como era San Juan de la Cruz, al final de su vida, a una de las comunidades. Quiero decir con esto de que realmente don Saturnino muere con esa convicción, pero muere también por Cristo, por la Iglesia. Él es mártir, por supuesto, de amor y de caridad, pero es un hombre que se ha caracterizado por una altísima contemplación, pero también por un altísimo servicio a los más necesitados, que en aquellos momentos eran muchos. Estamos en un preámbulo en tema cuando estalla la República, estamos en momentos de muchos problemas, de mucho sufrimiento, hay muchas necesidades en la gente, hay hambre verdaderamente y necesidad en aquellos momentos, en aquella historia, y como lo viven muchos, ¿no? ¿Y el qué hace? Pues lo que hace es como hacen todos los que viven una profunda vida de oración: digiere como puede la cruz, como puede, la digiere como puede, le ayuda a digerir el sufrimiento, su profunda vida de oración. Por eso es mártir, acepta la voluntad de Dios y sobre todo se entrega sin condiciones, sabiendo que el Señor siempre al final es la única respuesta y la única solución a todos los males de la humanidad.
Dichosos los pobres, dichosos los limpios, dichosos serán los pacíficos. Dichosos los que sufren si son perseguidos por defender la justicia. Poseerán la tierra, heredarán el cielo. Tienen un puesto en mi reino. Poseeréis la tierra, heredaréis el cielo. Tendréis un tesoro en el cielo. Y tendrán un tesoro en el cielo tendrán. Compartirán conmigo el amor, la esperanza y la fe. Poseerán la paz, poseerán la paz. Mirad las aves, mirad los lirios y flores del campo. Perdonad al hermano, amad al enemigo, acoged, levantad al mendigo. Poseeréis la tierra, heredaréis el cielo. Tendréis un tesoro en el cielo. Encended la lámpara, brille en lo alto la luz. Encended la lámpara, brille en lo alto la luz. Poseeréis la paz. Poseeréis la paz, poseeréis la paz, poseeréis la paz, poseeréis la paz. Vamos a escuchar hoy el testimonio de don Manuel Vázquez, sacerdote que es natural de esta ciudad de Toledo, del barrio de Santa María de Benquerencia. Él entra en el seminario menor, donde empieza a entregar su vida al Señor. Poco a poco él irá viendo y discerniendo su vocación sacerdotal, entrando en el seminario mayor de Toledo. Fue ordenado hace 2 años y actualmente tiene su destino pastoral en Talavera de la Reina, concretamente en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. También es uno de los sacerdotes que acompaña a Jacuna Talavera y también podemos decir él que le acompaña su sentido del humor constante, sobre todo en redes sociales, donde parece un loco enamorado, pero enamorado de Cristo y que lo expresa también por su celo pastoral constante con los adolescentes, jóvenes y niños de su parroquia. Y también acompañando a tantos matrimonios que están allí en Nuestra Señora del Pilar de Talavera. He de decir que si alguien necesita encontrar la alegría de Cristo, solo tiene que hacer una cosa: acercarse a don Manuel y la encontrará rápidamente. Les dejo con un hermano y sobre todo con un amigo que también está pastoreando en Talavera de la Reina, don Manuel Vázquez. Pues buenos días, queridos hermanos. En primer lugar, dar gracias al Señor aquí sacramentado, presente en el altar, para este momento
también al señor arzobispo, a don Jesús y a don Alfredo por invitarme a dar este testimonio. Hago cortito y ya los dejo tranquilos con el Señor para que sigáis rezando. Pues bueno, pues en mi vida de vocación, de testimonio junto al Señor, pues es algo pues muy sencillo, muy cotidiano. Al final, en lo ordinario es donde el Señor realiza sus milagros extraordinarios, ¿no? Yo soy Manuel, tengo 26 años, vengo de una familia católica desde siempre. Mis padres tuvieron una pequeña conversión en cierto momento de su vida y luego, pues más tarde nací yo. Y en aquel momento pues iban mucho a la iglesia, se acercaban mucho a participar de todos los eventos, aparte de los sacramentos, peregrinaciones y tal que se hacían en la iglesia parroquial allí de Santa María de Benquerencia, que es de donde soy, del polígono de Toledo. Y bien, pues qué decir aquí delante del Señor, pues que el Señor cuando se empeña y entra en contacto con nosotros y nosotros le dejamos entrar en nuestra vida, pues le da la vuelta totalmente, ¿no?, a cualquier cosa que uno se pueda imaginar. Yo lo que siempre he dicho desde niño, desde que daba testimonio en el seminario menor, pues es que cuando de niño, de pequeñito, me decían que el Señor era mi amigo, pues siempre me lo creí. Siempre dije, pues venga, pues el Señor es mi amigo, ¿no? Es mi mejor amigo. Y ponía también en aquella famosa imagen del Sagrado Corazón, el amigo que nunca falla. Y yo pues le hablaba, le rezaba, pues bueno, hasta donde puede rezar un niño, como reza un niño, ¿no? De esa manera tan sencilla y sin saber. Pues de vez en cuando, pues para pedir perdón, para dar gracias por algo, para la misa, para el momento de la misa, de recibirle, cuando ya hice la comunión. Bien, y ahí empecé a ser monaguillo. Y ya siendo monaguillo, allí en mi parroquia, con 9 añitos, pues yo lo decía mucho en el testimonio de cuando estaba en el menor, ¿no? Aunque yo no me daba cuenta, estando tan cerquita del Señor en el altar, pues el Señor iba actuando en mí, iba acercándome a Él. Y fue pasando los años y llegó el momento de pasar de la primaria a la secundaria, con 12 añitos. Y ahí es cuando pasó pues, un encuentro que tuve con el Señor. Iba en el coche en el que actualmente he venido desde Talavera, ahí a tope, el Seat Córdoba, que es un coche que todos conocemos, pero para mí es especial, no solo porque me río mucho hablando de él con los jóvenes de la parroquia, sino porque también fue donde tuve aquel encuentro con el Señor. Y es que en ese coche pues iba escuchando la canción, una canción vocacional que yo he escuchado muchas veces. Pero en aquel momento el Señor me tocó el corazón, entró en mi vida totalmente, ¿no? Decía siempre que si lo pudiese traducir por una palabra sería un ven. Pero bueno, es verdad que cuando el Señor habla al corazón no habla como nosotros hablamos, ¿no? Pero es verdad que cuando te toca el alma, cuando, como dice San Agustín, ¿no?, Dios es más íntimo a mí que yo mismo, ¿no? Entonces cuando entra al fondo del alma, uno no lo sabe explicar, pero sabe que es el Señor, sabe que ha sido Él el que se ha acercado a su corazón, ¿no? Y entonces pues lo interpreté así como un ven y fui. Pasé al seminario menor, que ya había un paisano mío que lleva unos años allí, que ha sido para mí siempre como un hermano. Y durante los años del menor, pues fue ya el Señor preparando mi vocación, ¿no? Siempre dije lo que Dios quiera, siempre estuve abierto totalmente y quise hacerlo de la mejor forma posible. Pero es verdad que hay momentos en la adolescencia que uno se despista más y empieza a mirar un poco hacia el mundo y un poco a querer vivir la vida como todo el mundo allí fuera y tal. Bueno, lo típico, ¿no? El amor platónico, a ver si encuentro el amor de mi vida, la chica de mi vida, tal. Bueno, estas cosas del romanticismo de la adolescencia. Y entonces llegó un punto en bachillerato en que vi la belleza de las dos vocaciones. Dije, bueno, pues donde el Señor me lleve, pero ¿dónde me lleva el Señor? Y tenía una dicotomía ahí muy grande al pasar al mayor. Y entonces me acuerdo que mi director espiritual me dijo, mira hacia atrás a lo largo de tu vida y mira por dónde te ha ido llevando el Señor, ¿no? Y ahí me di cuenta de que el Señor me llamaba al sacerdocio. Y pasé al seminario mayor, pero muy despistado, porque ese año fue el boom de la JMJ de Cracovia, de 1000 cosas, arriba y abajo, con jóvenes y tal, sin parar. Y bueno, entré al mayor como el que va a ver un museo y no tiene ni idea de lo que está viendo. Pues así entré, un poco despistado y tal. De hecho, los exámenes primeros me pillaron muy de sopetón, que tuve que pegar ahí un acelerón porque está totalmente pues despistado. Y poco a poco en el mayor
llegó un momento, sin extenderme mucho más, que el Señor me hizo ver una cosa, ¿no? Que ya no se trata solo de que el Señor me haya llamado, que sea mi vocación, que a mí me pueda gustar, que me atraiga, que me parezca bien, que esto es... No, yo quiero ser sacerdote, ¿no? En la vocación, hasta que uno no da ese paso, hasta que no pone conforme a su voluntad por donde Dios le ha ido guiando, pues no termina de avanzar, ¿no? Y el Señor me lo hizo ver pues algo de seminario mayor, ¿no? Ya llegó un punto que, ¡pum!, yo quiero ser sacerdote, Señor. Y de ahí pues ya me ordené y poco a poco pues el Señor me ha ido llevando por estos poquitos años que llevo sacerdote, que son básicamente 2, voy a cumplir ahora en junio, o sea que, bueno, a principios de julio, perdón, el 3 de julio, nada más, no llevo nada más de sacerdote, llevo un poquito. Y me mandaron nada más ser ordenado a la parroquia del Pilar de Talavera, y estoy desempeñando el ministerio de vicario parroquial con mi párroco, don Félix. Y bueno, pues muy bonita la vida del sacerdote y esos primeros años, los que llaman las miles sacerdotales, ¿no? Y es verdad que la dificultad no se nos quita a nosotros, no es que sea un camino de rosas, siempre hay muchos obstáculos en el camino. Pero lo que siempre estoy seguro y donde tengo puesta toda mi confianza y mi esperanza en el Señor es que siempre me cuida, siempre me sostiene y siempre me va llevando a través de ello. Y toda situación es momento para aprender y para acercarse más a Él. Nunca alejarse, nunca apartarse de Él, sino siempre aprovechar para estar cerquita. Toda la gente que viene a confesar, que viene con problemas, a hablar al confesionario o incluso a que la dirijas espiritualmente hasta un punto, lo más importante y lo más necesario que nos hace falta a todos es tener al Señor en el centro de nuestra vida y constantemente volver a ponerle ahí. Saber que Él está amándonos desde el cielo siempre. Y como decía un hombre santo, uno alza la mirada al cielo y ve que Dios está contento, pues está contemplando a sus criaturas y en nosotros se goza. Y si el pecado lo que supone es apartarnos de Él y cerrarle la puerta, lo único que hay que volver por la confesión y el arrepentimiento, abrirle la puerta y ver que nos está esperando con una sonrisa así de ancha. Y más, no me abarcan los brazos para hacer lo ancho que puede ser la sonrisa de Dios, pero es verdad. Y es lo que nos hace falta a todos, estar enraizados en Él y sobre todo a raíz y a partir y a través de los sacramentos, que eso nunca lo abandonemos. Y hay cosas muy bonitas en la Iglesia y muchos movimientos, yo lo estoy viendo, y técnicas de evangelización preciosas que ayudan mucho a la gente a acercarse a Dios y hay que apostar también por ellas y se ve como la mano de Dios está ahí, pero lo ordinario y lo esencial lo tenemos siempre en los sacramentos, eso nunca abandonarlo y que siempre nos lleve en ellos, a través de ellos, hacia Él, que es el único Dios y Salvador de nuestras vidas. Y poco más, no tengo nada más, me sobra aquí 1 minuto y algo, por no entreteneros mucho, así que solo yo no sabría resumir el testimonio de mi vida, pero si pudiese, pues a lo mejor rodearlo o encorsetarlo en unas pocas palabras, me referiría al salmo que leí en el día de mi ordenación y que siempre me viene a la cabeza, y es un salmo muy bonito. Todos los salmos son geniales, pero el 130 es especialmente bello, que dice: Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre. Pues nada más, queridos hermanos, os dejo aquí tranquilamente con el Señor, que es el que nos da la vida. Y ahora especialmente, bueno, lo que me queda de tiempo, mento a la que también ha abarcado y en la sombra me ha guiado en mi camino, que es la Virgen María, que estamos en el mes de mayo y no me puedo olvidar de ella. Desde que nací en el vientre materno ya fui a Fátima y siempre me he ido acompañando en mi parroquia, en el seminario, en la Inmaculada, en la nueva parroquia en la que me han mandado, siempre está la Virgen de por medio. Cuando uno se confía a ella, ella hace que las maravillas del Señor no solo brillen en su vida, sino también en la nuestra. Así que a Jesús por María, así sea. Pues terminamos, después del testimonio sobre este mártir de Talavera de la Reina, párroco de Santa María la Mayor, don Saturnino Ortega. Terminamos, seguimos, como sabéis, todos los sábados
la cita en estos miles y miles de personas que siguen cada vez más nuestra Escuela Diocesana de Oración, donde tratamos de tener un objetivo tan sencillo como es aprender a orar orando. Ese es nuestro objetivo. No queremos teorizar sobre la oración, sino que nos lancemos de cabeza al trato personal con Jesucristo, sabiendo, como decía San Juan de la Cruz, que quien se aleja de la oración se aleja de todo lo bueno.